Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos, colegas, maestros y público en general, queridos aleferos que se están conectando en esta noche de martes aquí en México y bueno, en algún otro horario, en alguna otra parte del mundo. Muchas gracias por conectarse a este segundo encuentro de nuestro ciclo de pláticas, de charlas entre amigos que tenemos titulado Estragos de la pandemia. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a nuestra segunda conferencista, una gran amiga, y pues me da muchísimo gusto poderla presentar el día de hoy. Y en este momento la voy a subir para poder saludarla, que todo el mundo la conozca. Algunos ya la conocen perfectamente. Mi estimada Evelyn Constantino. ¿Qué tal, Evelyn? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Evelyn? Buenas noches. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estar esta noche con nosotros aquí en Casa Lev. Sabes que Casa Lev es tu segunda casa y siempre nos da mucho gusto poder participar contigo en eventos. Sabemos que también tienes muchas actividades y te agradecemos que nos dieras este espacio para poder charlar el día de hoy justamente con este tema de estragos de la pandemia, titulado El miedo. Muchas, muchas gracias por estar por acá. Eh, Bienvenida. Gracias, Daniel. Ok, pues voy a pasar a leer un poquito sobre Evelyn, sobre su semblanza curricular, un poquito para que conozcan un poco más de su amplia trayectoria. Eh, Evelyn Janet Constantino Altúzar, ella es psicoanalista, su práctica clínica con niños, adolescentes y adultos. Actualmente cursa el posgrado de clínica psicoanalítica en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella convoca a diálogos sobre psicoanálisis en torno a la infancia, la adolescencia, mujeres, la clínica y el trauma dentro de encuentros psicoanalíticos, junto con Alejandro Rosales Mondragón. Ella es miembro del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, AC. Ella es seminarista, ponente y conferencista a nivel nacional. Ha sido profesora a nivel universitario en Querétaro. Trabajó 14 años en instituciones de gobierno del estado de Querétaro. Dentro de sus publicaciones, ella es compiladora y coautora de Vicisitudes de la Infancia, editorial Diván Negro, de Clínica Infantil, Familia, Juego y Sexualidad, de editorial Alebrijes, Las mujeres en la posmodernidad, Amor, Crueldad, Discursos de Letra Viva. Es autora de Mujer y Poesía, degradada de editorial Samsara. Ella es coautora de Tejidos, Texturas y Tesituras, Arte y Psicoanálisis, de editorial Samsara. Niños en cuarentena, Juegos y Pantallas y Familia, de Letra Viva. Psicoanálisis y el Séptimo Arte, que, pues bueno, es el último libro que editamos aquí en Casa Lev. Y bueno, pues ahí está un poquito sobre el amplio recorrido académico y profesional de nuestra querida Evelyn. Pues mi estimada Evelyn, muchas gracias, gracias por estar acá de nuevo y bueno, pues bienvenida, te los dejo, son todos tuyos, aquí voy a estar acompañándote en Gracias. esta noche. Voy a estar poniendo algunas cosas, leyendo algunos comentarios de la gente al finalizar y bueno, pues esperemos que la gente que está conectada disfrute de esta gran charla contigo. Gracias, Daniel. Espero que puedas no quitar tu cámara para Aquí estoy, aquí estoy. no sentirme rara hablando así solita yo viéndome, ¿no? Pues antes que nada, pues dos comentarios preliminares. Uno, les pido un poco de disculpa por la demora de conectarme. Estaba cerrando una consulta clínica y lo otro, pues el otro segundo punto, pues quiero agradecerte a ti, Daniel, y a Tapán por crear estos espacios y me encantó y me fascinó que esta apuesta se pudo tejer con el estado de Oaxaca, con otros países, con una población que está bastante inquieta, que son los docentes, los maestros, cuando están sosteniendo muchos formas de pensar, historias de sus alumnos que de repente los dejan de ver, ¿no? Entonces, quiero felicitar rotundamente a ustedes que dieron ese preámbulo para conversar con la docencia, ¿no? Me gustaría empezar con un poema que escribí hace mucho tiempo, que le titulé justamente Miedos, ¿no? Que es un tema que es el que voy a hablar hoy, y dice así: miedos, miedo a la vida, miedo a la muerte y miedo a mí misma.
Cuando el sol aparece, un malestar se pronuncia en mí. La esperanza se vuelve enemiga y lista para lastimarme. Cuando el miedo me invade, la tortura comienza, me lastima y me hiere. Los gritos se han convertido en mis lágrimas y mis lágrimas en mi queja. Mis quejas me detienen y al detenerme mi cuerpo solo quiere pronunciar volar. Para empezar esta conferencia o esta pequeña charla, tomé 3 líneas que para mí se me hacen muy importante hablarlas. Una de ellas es acerca de la historia de las pandemias, ¿no? Un segundo momento, el cómo podemos abrazar las emociones, entre ellas el miedo. Y un tercer momento, cómo acompañamos en la clínica, cómo acompañamos en un dispositivo analítico, cómo nos sostenemos los unos y los otros cuando nuestra vida está amenazada por algo que no conocemos, que es algo nuevo. No es una ébola, no es una varicela, no es la peste negra, no es la gripe española. Ahora es algo totalmente distinto y nuevo, ¿no? Hace muchos años, más o menos como en el siglo sexto, como por ahí de los 500, de los 600, antes de Cristo, hubo una peste, ¿no? Que le tocó justamente a Justiniano, ese emperador o ese gobernador de la época, en una época bastante oscura, ¿no? Pues evidentemente la ciencia no estaba avanzada y los que tenían mucha injerencia hacia la situación de un país, de un estado, era la religión. Entonces veamos cómo la religión afronta esta primera pandemia, ¿no? Que mucha de esa pandemia tiene que ver con la reacción de COVID, ¿no? La peste bubónica, que más o menos es en el siglo VI, tenía ciertas características, había fiebre, la gente empezaba en las puntas, ¿no? En la punta de la nariz, en la punta de los dedos, de los pies de la mano, a presentar cierto color oscuro, como que estuvieran gangrenándose. Y al tercer día, estas personas morían, y estando todas negras, parecían como cadáveres, ¿no? Cuando se empieza a resultar estos síntomas y que la gente moría muy prontamente a los 3 días, el gobernador Justiano, ¿no? Empieza a cerrar los embarcaderos y empieza a exigirle a la gente que se confinara, ¿no? Que se encerrara porque no sabía qué era, y empiezan a buscar culpables. Los primeros que empiezan a culpar fueron los felinos, los gatos a los que le echaban una mirada demoníaca, ¿no? Es el gato maligno el que nos está enfermando, entonces los matemos. Y eso generó que la pandemia de la peste bubonónica llegara a tardar 18 años, ¿no? Y que el pico más alto fuera en la edad de 8, más o menos a los 8 años, a los 12 años que se proclamó esta peste, ¿no? Imagínate, 18 años estar en confinamiento, estar encerrados, la gente enloqueció, ¿no? Ya estaba harta, empezaron a haber pleitos, empezaron a salir con armas, y Justiano y la iglesia dice, no los asesinemos, no asesinemos a todos los gatos, y esto generó que justamente el bicho o el animal que generaba la peste bubónica eran las ratas. Y si ya no hay gatos que persigan las ratas, ¿qué queda? ¿No? Entonces empiezan a enfermarse estos cuerpos y fue la pandemia que duró muchos años, casi 18 años, ¿no? Pasa algo muy curioso. Ahí fue cuando empezaron a dar una primera puntuación. Hay que cubrir los cuerpos. Entonces la gente empieza a usar ropa, ¿no? Empieza a usar ropa, se empiezan a tapar los cuerpos, ya no hay desnudos, se acaban las orgías, ¿no? Ya no pueden tener contacto los unos a los otros porque no sabemos qué es eso que nos está enfermando, pero fueron los gatos, son los cuerpos humanos, entonces tenemos que proteger nuestros cuerpos, ¿no? Entonces de ahí surge la burka. No sé si ustedes se han preguntado por qué las mujeres islámicas o de Occidente se tapan todo, de la cabeza a los pies. La burka sale justamente de la primera peste, ¿no? Entonces la gente tiene que cubrirse. Entonces ahí vemos que la pandemia sí la escucha, ¿no? Porque nos dicen, nos tapemos la boca, antes era nos tapemos todo el cuerpo, nos tenemos que proteger, ¿no? Pero vamos viendo qué está pasando. El Estado dice, estamos ante una emergencia y la culpa es de los gatos, ¿no? Entonces la gente se mueve, pero al mismo tiempo empiezan a proclamar nuevas leyes que realmente iban más allá de una peste, ¿no? Los cuerpos no se acercan,
la sexualidad ya no se podía hacer con tu pareja, salvo a que tú tuvieras el pretexto que la única manera para tener una relación sexual era para la progenación, para dar a luz, para tener un hijo, ¿no? Pero fuera de ello, era castigado. Era castigado que los cuerpos se mostraran, ya no podíamos estar desnudos, ¿no? Entonces ahí viene el invento de la ropa, el invento de la burka, los cuerpos no se deben acercar porque se pueden contagiar, ¿no? De ahí pasaron muchos años después, imagínate, Justiano le tocó 2 veces en su gobierno que la peste no se termina demasiado, después hay un pico que fue en el año 8, en el año 10 de la pandemia, o sea, podríamos decir, este Gatell nos está mintiendo. Sí, puede ser que el pico no fue el año pasado, puede pasar en 3, 4 años, ¿no? Como le ha pasado al VIH-Sida, como le pasó a la gripe española, ¿no? Después de eso, los cuerpos empiezan a tener ciertos síntomas, empiezan a sentirse algo, ¿no? Pero como queda prohibido, la gente no se puede expresar lo que siente. Muchos años después, como por ahí de los 1300 a los 1350, más o menos como 3 años, viene la peste negra, que era muy parecida a la bubónica, muy parecida, solo que ellos generaban unas ámpulas que al romperse apestaban y eran los apestosos, la peste, ¿no? De ahí surge ese término. Y esta también era muy parecida porque tenías temperatura, los cuerpos se ponían totalmente negros, al tercer día morías, pero olías horrible. Y resulta que los de la dinastía china empiezan a tirar estos cuerpos, ¿no? A sus límites, y obviamente la gente se enfermaba, y ya no solo China, sino África, de África, España, y bueno, no están cerca España y África, pero bueno, Marruecos, bla, 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 y se empieza a hacer toda una pandemia de 3 años que pueden detenerla. Sin embargo, ¿cómo era la mirada así de, mira, aquí hay algo que apesta, lo aventemos en los límites del país? Pero ellos no se daban cuenta que eso generaba que la pandemia se siguiera continuando, ¿no? Y resulta que algo que me llamaba mucho la atención es como esta parte de decir hay que cubrir los cuerpos, hay que encerrarnos, hay que usar la burka, hay que usar el cubrebocas, ¿no? Hay que quemar los cuerpos. Ahora nos encontramos con que muchos pacientes analizantes o familiares o personas cercanas no ven a los cuerpos porque antes en la peste negra los aventaban, no los quemaban, y eso generaba que la pandemia se aumentara, ¿no? Muchos años después nos encontramos con otro momento, ¿no? La varicela, que la viruela, esa duró casi 14 años para encontrar su cura. Esto no es para desmotivarlos, más que nada tiene que ver mucho con la importancia de que conozcamos este antecedente histórico, porque hay preguntas que tenemos que empezar a construir, ¿no? Como cómo se contagia, cómo se contagian los cuerpos, cómo se previene y cómo vivir ahora con esto. La varicela duró 14 años para que encontraran una cura, que fue la vacuna. Fueron 14 años en donde la gente se quedaba ciega, en donde la gente le salía cierto salpullillo, y si no se morían, se quedaban ciegos. Qué cosa tan terrible de pronto dejar de mirar. O el cólera, que también era un producto de aguas contaminadas, y de repente empezaron los comerciales de hierve tu agua, no hay que cuidar el agua potable, no hay que tomarla así porque hay un virus que nos está dando ciertas diarreas que hasta nos llevan a la muerte, ¿no? Entonces vamos viendo cuerpos que necesitan alejarse, cuerpos cuidados, porque también en la época de Justiniano, la gente no se bañaba, la gente era muy sucia, la gente, ya sabes, todo esto era muy, muy sucia, y resulta que los judíos y los musulmanes y otras regiones no les pasó nada, pero tenían una relación con el cuidado del sí, con la protección de sí mismo, con la alimentación, con el baño, ¿no? Hasta los judíos también tienen una cuestión de limpieza exageradamente, y ellos no son tocados por la primera peste ni por la segunda. Y era como, no, se me hace que los judíos, no. De hecho, en la peste negra le echan la culpa a los judíos, y los judíos no tenían nada que ver, ¿no? Pero resulta que había algo que se señala ahí del cuidado, de la alimentación, del bañado, de la limpieza, y justamente el COVID nos plantea
el cuidado de sí mismo en relación a la limpieza. Qué extraño, miren cómo se da. No es tan extraño, pero cada pandemia nos están mostrando una manera de empezarnos a cuidar, ¿no? Posteriormente de esta viruela, que tardaron casi 14 años para encontrar la vacuna y la cura, y ahora nos vacunan y no nos pasa nada, nos dan unos granitos y es una pequeña temperatura y quedamos aislados, ¿no? Nos piden 40 días de aislamiento con la varicela, con la viruela, con las paperas, con todas las enfermedades posibles, pero ya hay cura, hay una vacuna. Es muy curioso que muchos años después, más o menos entre la época de la viruela, viene lo que es la gripe española, y resulta que esta gripe española no es española, era gringa, como el VIH-Sida, ¿no? Esta venía de Estados Unidos, eran militares quienes empiezan a contraer un color grisáceo en la piel, la pupila dilatada, temperaturas de 60 grados para adelante, el pulso cardíaco súper elevado, muchos se murieron de un paro cardíaco, con la gripe española, que más o menos es un descendiente del virus de la influenza, del H1N1. Estos, a pesar de que el presidente Wilson sabía que estaban pasando ciertos síntomas y la gente se estaba muriendo en 3 días, y no solo la gente, se estaban muriendo también sus acompañantes, los perritos y los gatitos, el presidente los manda, justamente estos salen de Kansas, Estados Unidos, y a pesar de que tenían estos síntomas, son mandados a Europa y se empieza a morir mucha gente en Francia, se empieza a morir mucha gente en Alemania, en Inglaterra. Qué curioso que en esos países empieza la gripe española hasta que la gripa llega en España. Y ahí dan los primeros cifras, empiezan a mostrar al mundo algo está pasando, ¿no? Y viene de ahí más o menos muy parecido como el VIH-Sida. Estos antecedentes que nosotros tenemos, bueno, lo pueden ver en sitios web que están bastante interesantes y documentados, que es el tema que les estoy trayendo. Me parece que es importante rescatar algo. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo y qué está pasando con la humanidad que pareciera que no logra visualizar la relación que tiene el ser humano con ciertos animales, con los murciélagos, con la caca y desperdicios de las ratas, ¿no? Con ciertas actividades que me pareciera que de pronto no llegan a dimensionar y que solo pareciera que hay solo dos tipos de animales con los que convivimos, con el perro y con el gatito. Hay algo ahí que no se logra distinguir, inclusive el ébola, muchos apostaron con la cuestión para encontrar al paciente cero, con el murciélago, ¿no? Hay como cosas ahí en relación con el animal, el VIH-Sida se postuló hay como 4 historias de VIH-Sida, entre unas de ellas es el que apuntaban hacia una relación sexual de un humano con un animal. Entonces, al parecer, en cada virus, en cada bacteria, en cada microorganismo que mata al ser humano, está como relacionado con ciertos animales que no podemos tener contacto. Ese es un primer momento que me parece que muchas cosas, como por ejemplo el VIH-Sida, cuando dice, bueno, ¿cómo se contagia? Díganme, ¿no? Porque la gente pensaba que era con un beso y resulta que no era el beso. Entonces la gente dijo, bueno, fue con las inyecciones, creo que sí, la relación sexual también, la leche materna, híjole, entonces ya sabemos cómo se contagia, por lo tanto ya sabemos cómo se previene, y por lo tanto sabremos cómo vivir ahora con el VIH-Sida. Ahora ya hay una vacuna que casualmente desde hace 10 años ya estaba en el mercado en Estados Unidos, y en México todavía nos están haciendo ver, y en otros países latinos, que todavía estamos en fases de experimentación cuando Estados Unidos ya se vacuna con VIH-Sida. Estas cosas, esta pregunta me parece que es fundamental que nosotros la jalemos, porque esto nos va a dar pie a tranquilizar mucho esta angustia desesperante ante el miedo, ante la incertidumbre, porque no sabemos cómo se contagia. Nos dice Gatell que así, achú, ¿no? Y salieron muchos memes con el COVID, con el achú, así se contagia, con el estornudo, pero no hay todavía, hay divagación sobre esto porque nadie sabe. De repente había gente que no salía y tenía COVID, ¿no? Entonces empieza a parecer mucho el juego, como el VIH-Sida, como la gripe española, ¿no? Empieza a haber ciertas cosas que dices, no me cuadra, no sé cómo se contagia, y quizá en el momento que esto empiece la ciencia a mostrarnos cómo realmente vamos a saber prevenirlo, y al mismo tiempo vamos a saber cómo vivir con ello.
porque justamente pasó algo bien curioso, como en 1864 aparece un nuevo rebrote sobre la peste, y justamente este Snob, como Snob de la serie de Juego de Tronos, esta persona se da cuenta que hay una nueva peste y dice, ¿cómo es posible si eso fue en 1300 y en 1800 aparece una peste? ¿Esto qué nos indica? Que las pandemias, que los virus, que las bacterias no desaparecen del todo. Es el día de hoy que no ha desaparecido la varicela, no ha desaparecido el VIH-Sida, no ha desaparecido muchas cosas, se han podido controlar. Y una de las cosas que se me hacen muy maravillosas fue justamente cuando Pasteur, ¿no? Cuando Pasteur da fe que la leche materna, y por eso regresa el lugar de la maternidad, bueno, regresa, no, más bien no, por eso le dan un lugar a la maternidad, porque la maternidad no existía, en donde el niño tenía que tener una relación directa con la teta, y de esa teta generaba anticuerpos, y bueno, empezaron las creaciones de la vacuna. O sea, Pasteur le dio al bingo desde muchas posturas, empezando con la leche materna, y bueno, de ahí empezaron las creaciones de la vacuna. Ese es un punto fundamental. No perdamos de la vista el renglón, el saber de dónde viene, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir con ello? ¿No? ¿Y cómo vamos a prevenirlo? Esas son 3 preguntas que tenemos que tener muy agarradas, y conociendo estas historias, los invito a ver las historias de las pandemias, porque se van a dar cuenta que siempre hay un cuidado de sí mismo, siempre hay una relación directa con la limpieza, con la alimentación, y hay una relación directa con no acercarnos con ciertos animales. Les dije que un segundo momento de esta charla, que también se me hace muy importante, es en más o menos en 1900, no es 1869, llevamos 152 años más o menos, eh, eh, cuando se empezó a mostrar toda esta asociación de la psiquiatría, y que empiezan a enfermar lo no enfermable, ¿no? Y llegó un punto que empezaron a enfermar las emociones, y las únicas emociones que son declaradas como las mejores es la felicidad. Y la otra tiene que ver mucho con el amor. Esas emociones son maravillosas. Hace muchos años, en la antigüedad, se creía que las emociones eran dioses, eran deidades. Imagínate el lugar y posicionamiento de las emociones: la ira, el miedo, el desagrado, la tristeza, la felicidad, la alegría, el ocio, el amor, eran dioses, y decían los griegos, son dioses que poseen tu alma y te roban tu voluntad. Qué interesante. Y la única manera de que estos dioses se fueran de tu cuerpo era viviéndolo intensamente. He ahí el nombre de la película reciente que publican una caricatura que me encanta, se llama Intensa, y de esa manera las emociones se salían, de esa manera los dioses se alimentaban. Cuando tú decías, es que estoy enamorado de Aquiles, y le declarabas tu amor, y lo amabas, y iba a decir una grosería, y hacías el amor con él, ¿no? Por no decir otra cosa. Cuando lo vivías intensamente, de repente decías, ah, caray, ya no te quiero, Aquiles, eres mi mejor amigo, ¿no? Cuando realmente considerabas que estabas súper enojado con Platón porque Platón dijo una tontería, y le gritabas, y cuando te enojabas y empezabas a alzar la voz y gritabas, de repente es como de, ya me siento tranquilo, ya no tengo enojo, ¿no? Decían los griegos que la única manera que la emoción se fuera era cuando la vivías intensamente. Hay una emoción, cada una de las emociones nos hablan, cada uno de esos dioses que desde hace 152 años exacto, cuando empezó la psiquiatría, empezará a inventar el DSM-4, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, empezó a enfermar lo natural. Empezó a enfermar la ira, inclusive en Estados Unidos hacen grupos en vez de alcohólicos anónimos, se llaman iracundos de no sé qué. Los estados de melancolía, de tristeza, de depresión, los ponen como depresión, y necesita ciertos ansiolíticos, ciertos medicamentos. Entonces, tenemos dos posicionamientos. Mientras en la antigua Grecia consideraban que una de las cosas muy importantes es tener una relación y una vinculación directa con las emociones, en tiempo después nos dijeron que no, que habían emociones buenas y emociones malas, emociones positivas y emociones negativas. Una cosa muy extraña, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones.
Son esos dioses que nos hablan y buscan una manera de enfrentarnos a la vida, tal cual es el miedo relacionado con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, no sé si se los contaron, hay un cuento muy bonito de los hermanos Grimm. A mí me gustan mucho los cuentos. No me gustaban, quizá desde que soy mamá me empezaron a gustar mucho más, porque los cuentos tienen una manera de presentarnos el mundo. Si no lo conoces todavía, el cuento no nos presenta, nos introduce al mundo que vivimos. Por ejemplo, no sé si en algún momento leyeron Barba Azul, ¿no? Que Barba Azul te platica de los feminicidios, de un hombre que mata mujeres y una de ellas logra escapar, ¿no? O sea, ya te advierten que hay asesinatos a las mujeres. Por ejemplo, Pulgarcita, ¿no? Que tiene esta cuestión de una mujer que no puede embarazarse, que no puede tener hijos y de repente la bruja le da una semillita y nace una nena, o sea, la posibilidad de adoptar a alguien fuera de tu vientre, ¿no? Entonces los cuentos son muy lindos para cuando vamos a enfrentarnos al mundo. Hay un cuento de los hermanos Grimm que me encanta, que se llama, casi en los colegios lo llaman como Juan el Miedoso, y realmente en la producción de Grimm, de los hermanos Grimm, se llama el hombre que está en busca del miedo, ¿no? Este cuento se me hace bonito porque aplica en temas de pandemia y no de pandemia. Aplica en los temas en donde el ser humano se encuentra en posiciones de incertidumbre, una Segunda Guerra Mundial, una enfermedad incurable, no sé, como el cáncer, la diabetes, ante un secuestro, ¿no? Estar desaparecido, la muerte de un familiar muy cercano, un hijo, unos padres, ¿no? Un amigo, qué sé yo. Entonces, este cuento me gustó mucho porque posiciona dos lugares fundamentales del miedo. Uno de ellos es la valentía, cómo enfrentamos las cosas, porque hay que tener valentía para enfrentarlas, y otra es cómo el miedo te protege. Y también se vale, aparte de ser valientes, huir de vez en cuando, ¿no? Ese ratito yo les decía, los miedos, según los griegos, ¿no? Eran deidades que robaban nuestra alma y nuestra voluntad. Hoy en día podría decirles que las emociones sí son grandes dioses, pero que nos permiten hablar y dar nombre cuando no escuchamos y cuando nos es imposible ver, ¿no? Eso me lo enseñó la película Intensamente. Y también muchos años de estar dentro de este acompañamiento clínico, que ya llevo más o menos como 16 años y 20 años en la academia, ¿no? Entonces ya llevo un poco, tampoco soy tan vieja en esto, pero con el paso del tiempo que estás escuchando a las personas, sí te das cuenta cómo las emociones también nos hablan, ¿no? No estamos peleados entre el psicoanálisis y la psicología, no nos peleamos con la biología. También somos hormonas, también somos transmisores, etcétera, pero lo más interesante es que de eso que se está hablando tiene que ver con algo de mi subjetividad, de mi singularidad, de mi historia. Entonces Juan el Miedoso, como comúnmente lo conocen, es un joven, por lo que platica el cuento, yo creo que era un adolescente, que ya saben que sus adolescentes no quieren hacer nada, el dios ocio los apodera, porque el dios ocio, dice la Biblia, ¿no? De la nada se crearon los mares, las aguas, los animales, los humanos, porque la nada tiene que ver con la creación. El dios ocio, más que no hacer nada, está vinculadísimo con la creatividad. Entonces este joven Juan no hacía nada y era como una vergüenza para los papás, para ese señor, porque su hijo no hacía nada, y era de, oye, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? ¿Por qué no nos ayudas? Mira a tus hermanos, ellos sí son bien chambeadores. Y de repente una vez el papá le dijo a uno de los hermanos mayores, ve por favor a checar esto en la noche. No, papá, tengo miedo. Entonces Juan le dice, oye, papá, ¿qué es miedo? Ay, tú y tus cosas, y esa pregunta, ¿qué? ¿No? Definitivamente Juan era un adolescente porque está preguntando y no quería hacer nada, ¿no? Pero vean cómo esto lo lleva a ser un hombre millonario, ¿no? O sea, qué curioso, así como los youtubers, yo los veo subiendo videos y los veo publicando TikTok y están ricos, ¿no? Hijos de su madre, nomás ponen su carita y hacen sus videos y son ricos, ¿no? Les pagan por platicar, por bailar, bueno, en fin, son increíblemente maravillosos los jóvenes. Pues algo así Juan, era como un tiktokero, un youtuber, ¿no? Algo hizo y se volvió millonario. Lo que hizo fue afrontar su valentía, ¿no? Resulta que Juan dice, bueno, ¿qué es el miedo? Vas a
seguir con tus preguntas, Juan, ya terminas de una vez con todo esto, es más, vete con el sacerdote, ¿no? A ver si él te enseña qué es el miedo, pero ponte a hacer algo de tu vida, ¿no? O sea, un clásico papá con un adolescente que no sabe qué es el miedo. Entonces va con un sacerdote y le dice, oye, ¿me puedes explicar qué es el miedo? Y le dice, sí, vete donde están las campanas, ahorita te diré qué es el miedo. Entonces el señor, una túnica, como haz de cuenta, como Gasparín, un fantasma, y se aparece, y Juan ve una túnica y dice, ¿quién eres tú? Y no le contesta, si no me dices a la cuenta de 3 quién eres tú, te voy a aventar. Entonces el señor no contesta y dice, no, no me va a aventar este intrépido joven, y si lo avienta y cae hasta allá en el segundo piso, ¿no? Y cuando cae, Juan se va y le dice a la señora, ¿sabes qué? No sé qué es el miedo, su esposo me mandó a subir aquí en las campanas, no encuentro nada, ¿qué has hecho? Si mi esposo acaba de ir atrás de ti, no sé, había un señor con túnica o había una túnica, no sé qué era, pero yo le pregunté quién era, ay, eres un tonto, acabas de tirar a mi hijo, ¿no? A mi esposo, perdón, Carlos tira a mi esposo y va, y efectivamente era el esposo, y el papá se entera y dice, no puede ser, Juan, de verdad nos apenas, nos das vergüenza, quiero que te largues de la casa y nunca digas de qué apellido eres ni de qué familia, y vete. Sí, papá, pero yo quiero saber qué es el miedo. No, eres el peor hijo que yo tengo, ¿no? Cuando me da mucha risa en la clínica de adolescentes, cuando hay jóvenes que están en esa posición de ocio, que no hacen nada, híjole, son no, hombre, el final de la clínica, bueno, no al final, al mediados de la clínica llegan por temas graves como cutting, como intento de suicidio, logran como transitar eso que les molesta y resurge arte en ellos. Es como de repente te están escribiendo poesía, están cantando, dices, estos chicos son geniales, estos más que clínica necesitan ser explotados de su propia arte, de su propio ocio, ¿no? Bueno, total, Juan empieza a buscar su recorrido de investigación filosófica, que es el miedo, ¿no? Nosotros en la pandemia no preguntamos qué era el miedo, nuestro cuerpo empezó a reaccionar bien interesantemente, que ahorita les voy a platicar. Juan, bueno, total, se encuentra un señor, le dice, oiga, ¿usted quiere saber qué es el miedo? Sí, sí quiero saber qué es el miedo. Bueno, quédese aquí en la noche al lado de estos héroes, ¿no? Y eran unos esqueletos, y Juan queda viendo y dice, ¿eso es el miedo? Entonces dice, ¿no será que tienen frío y baja los esqueletos, pone leña, se los acerca para que no tuvieran frío y nunca se calentaron en la hoguera? Y al otro día llega el señor y le dice, ¿qué has hecho, Juan? No, pues nada, si descubriste qué es el miedo. No, pues no sé qué es el miedo, pero ¿cómo se te ocurre bajar esos esqueletos? Es para alentar la gente y no venga a nuestro pueblo. Y, ay, muchacho, usted es un torpe, ¿no? Entonces Juan continúa, es como de, ¿alguien me puede explicar qué es el miedo? Entonces, en las voces de un pueblo, dicen, oye, Juan, ¿sabes? Aquí el rey necesita que te quedes en su palacio. Si te quedas en su palacio y vences el miedo, te va a dar a su esposa de resultado, ¿no? Te va a dar a su esposa, a su hija, ¿no? Perdón, nadie da a su esposa en este mundo, ¿verdad? Te voy a dar a tu hija, a mi hija de consuelo de que perdón, se me fue esos lapsos. Entonces, hace cuenta que Juan se queda la primera noche en ese castillo, no sabía Juan que estaba encantado y se le aparecen gatos. Y Juan dice, ay, esas uñas tan feas, no sabía que los gatos tienen garras y se les ocurre cortarlas y todos los gatos se enloquecen, lo atacan, él los ataca y desaparecen los gatos. Y al otro día dice, ay, no, no sé qué es el miedo. Al siguiente día se le aparecen unos muertos y Juan se le ocurre prender la leña, estos muertos se queman y así de, ay, no, ¿qué es el miedo? El tercer día se le aparece un hombre y le dice, oiga, hombre, véngase a dormir al lado de mi cama porque yo tengo mucho frío. Ay, qué impertinente. Bueno, total, el castillo se desencantó porque una de las características que tenía el castillo era que estuvieras lleno de miedo y que no pudieras vencer esos elementos, ¿no? Al final, el rey le entrega una vasija de oro y le entrega a la esposa, y él ya estaba casado, este joven, y dice, es que, ¿qué es el miedo? Y dice, ya estoy harta contigo, Juan, no puede ser posible que has pasado y has aventurado tantas cosas y no sabes qué es el miedo. Hoy en la noche te voy a decir qué es el miedo. Entonces Juan estaba dormido, y de repente la señora va al pozo y agarra unos pescados y se los echa en la cara, ¿no? Y Juan se asusta y dice, ese es el miedo, esposo. Eso es el miedo. Es cuando nos asustamos. Cuando un padre se mete en la habitación
de un menor y le toca, ¿no? La toca sexualmente, nos asustamos. Cuando de repente están tirando bombas, ese es el miedo, nos asustamos, es la primera reacción. Hay un virus que está matando a la gente, es el susto, ¿no? Es Freud, por ejemplo, a los docentes que está aquí, hay un señorcito que quiero mucho y admiro sus postulados, lo que nos transmite en sus 24 obras, en sus 24 tomos, que le llamó luminoso. El miedo es el susto ante el silencio permanente, ante la soledad, ¿no? Y ante la sin palabra, lo que nos pasa cuando nos invade una pandemia, lo que nos pasa cuando nos invade el no comprender por qué se fue mi hijo si tenía 5 años, por qué se fue mi esposo si tenía 40 años, por qué ya no están en esta vida, ¿no? Como Juan el mismo. Es lo que nos asusta, es cuando de repente ves una anaconda acá, estás en Amazonas, no aquí en México, aquí en Querétaro, pues no va a llegar una anaconda, y de repente la tienes acá, y la primera reacción es biológica, o corres o te mata, ¿no? ¿Cómo podemos correr ante la incertidumbre? Porque la anaconda la ves acá, ¿no? El tigre lo ves acá, el cocodrilo lo ves acá, pero si hay algo que ni siquiera se puede ver a simple vista como una bacteria o un virus, ¿de qué corres? ¿Cómo corres? Entonces pasa algo muy curioso. Cuando empezó la pandemia, este, muchos analizantes me preguntaban, y yo me acordaba mucho de medicina. Empezaron a preguntar, Evelyn, no puedo comer bien, estoy comiendo mucho, no tengo sueño, estoy empezando a tener como taquicardia, estoy muy ansiosa, ay, no sé qué tengo, ¿no? Y entonces empiezo a escuchar eso en varios analizantes, ¿no? Ellos venían por situaciones totalmente diferentes, y no solo lo escucho en ellos, también lo escucho en mí. Yo tampoco puedo dormir, yo también estoy comiendo demasiado, yo también estoy ansiosa, tengo taquicardia, algo está pasando. Y de pronto me di cuenta y dije, bingo, nuestro cuerpo nos está preparando ante una amenaza. El no dormir, estamos en alerta. El estar comiendo demasiado, nos está preparando ante una amenaza. Y esto eran las características similares de estas personas que vivieron la gripe española, el VIH, ¿no? Las personas que vivieron la peste bubónica, las personas que han estado ante situaciones traumáticas o estresantes, tenían estas características. El cuerpo está preparando para una amenaza. O una de los comiste demasiado y te sales corriendo porque el tigre ya te va a devorar, o, o realmente te estás preparando a algo que es la incertidumbre. O sea, era bien interesante. Y entonces a las personas que yo las vengo acompañando de hace mucho tiempo, siempre les decía, tranquilo, yo también estoy así, estamos en una pandemia. Pero resulta, fíjense que me pasó algo bien interesante, no fue a propósito. En enero, no sé por qué se me ocurrió leer temas de guerra y la actualidad de Sigmund Freud, y se me ocurrió leer Duelo y Melancolía, y se me super ocurrió leer Transitoriedad nuevamente. Entonces, cuando llega la pandemia, a mí me hizo muy consentido estos planteamientos de Freud. ¿Qué hay después de la guerra? ¿Qué hay después de un desastre, no? Toda esta desilusión que uno le alberga, porque ya no vas a salir, porque si tenías planes de viajar, te ibas a ir a Europa, todos los días ibas a ver a tu novio, iban y se perdían y hacían el amor, o los adolescentes que de repente no entran a clases y se van a dar un beso, se escapan de la escuela, de pronto se cae algo que está planeado y que no estaba tan planeado, se cae porque hay una desilusión, ¿no? O sea, esta cosa que Freud plantea después de la guerra, claro, después de una pandemia o dentro de la pandemia, de un bombardeo, de un secuestro, pues claro te desilusionas, ya no hay ilusión para nada. No, pues ¿de qué te vas a ilusionar si la vida se nos paró, no? Entonces, me pasó mucho que cuando en marzo se cambia todo esto y vámonos en línea, y yo dije, ¿cómo voy a atender gente en línea? A mí estas cosas no me parecen. No, hombre, ahora ya me volví súper experta y me súper encanta y es muy cómodo para mí, ¿no? Pero sin embargo, yo siempre les decía, no se preocupen, yo también estoy pasando por esto. Y algo de que yo les decía, la misma situación por la que a mí me albergaba la pandemia o la cuestión del COVID, a ellos también les tranquilizaba. Bueno, entonces no estoy durmiendo, sí, no estás durmiendo porque te estás en alerta. Bueno, entonces no es ansiedad y que sea otro tema que tengo que trabajar. No, 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 estamos en una realidad, estamos ante una incertidumbre, ¿no? Estamos ante algo difícil.
Entonces, pasa que había leído estos textos que se los recomiendo mucho a docentes, a maestros, les recomiendo mucho esos tres textos de Freud. Creo que tranquilizará mucho el tema de la pandemia y también ayudará mucho a entender la situación con los jóvenes y con los padres de familia y a ustedes como padres de familia, como personas afectadas, porque la pandemia no solo fue lo que sentíamos y que miedo se nos alertaba y que nos dijera para dónde huyo, sino que también la situación de pandemia nos traía una realidad muy cruel, que se estaba muriendo la gente que nosotros queríamos, ¿no? Tal vez las estadísticas son muy bajas, son muy bajitas, no se compara como las muertes anuales. Ustedes pueden revisar en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y te vas a dar cuenta que la gente se muere alrededor de 7 a 8 millones anuales por diabetes. Y la gente no está saliendo y corriendo a decir, voy a ser vegana, voy a tomar agua, voy a hacer ejercicio. No, y el índice de muerte más grande son las diabetes. El segundo índice de muertes más grandes en el mundo son los homicidios. No cuántos programas tirados a la basura de prevención del delito, de prevención de bla, bla, bla. No, no funciona. Hay algo ahí que no se está escuchando y por lo tanto los homicidios y feminicidios siguen incrementando cada vez más y la OMS lo dice. El COVID ha matado muy poquito a relación de otras enfermedades como cardiovasculares, como la diabetes y como los homicidios. Eso sí es una realidad. Y me parece que tanto uno como docente, tanto uno como padre de familia, como clínico, tenemos que informarnos también sobre las realidades. El 2% de la población es nada relacionado a una diabetes y nadie está haciendo ejercicio y no está cambiando sus métodos de alimentación, a pesar de que los datos históricos de la gripe española, del VIH-Sida, de la peste negra, de la primera peste bubónica, de la viruela, del cólera, nos están indicando de que cuidarse siempre. Qué casualidad que los judíos, los musulmanes y otras razas, ¿no? Otras civilizaciones, no les pasó nada. Y era gente que se cuidaba demasiado. Creo que ese es un punto de decir, bueno, ¿y cómo prevengo todo esto? Cuídate. ¿Cómo nos podemos cuidar las personas? ¿Cómo podemos empezar a decir, me cuido a mí misma? Va a sonar muy tonto, no va a sonar tonto, pero me parece que es bien importante el decir, come sanamente, haz ejercicio, lee, cultívate, ¿no? Ten una comunión con la religiosidad, no sé, yoga, tai chi, budismo, pero también habla y que haya un espacio que te pueda sostener esos dolores y esos pesares como un espacio clínico, un espacio analítico, una psicoterapia. Fíjense que hace unos días el hermano de mi amigo Alejandro Mondragón, es un médico, Carlos. Me gustó mucho que posteó algo que estaba muy enfadado porque una señora estaba presentando cuadros de presión arterial muy alta. Entonces los médicos decían, oiga, usted le va a dar un infarto, tómese este medicamento, y la presión seguía alta. Entonces este médico, Carlos Rosales Mondragón, la atiende y dice, a ver, cuénteme, ¿qué pasó? La mujer empieza a hablarle y se empieza a desahogar porque ella se le había muerto el esposo por COVID. Miren qué diferente decir, llego con la presión alta, o sea, está por estallar esto, o sea, estoy incomprensible en el mundo, ¿por qué se murió mi esposo? Me están dando medicamentos para la presión arterial, cuando realmente lo que yo estoy pasando es una incomprensibilidad de la muerte. ¿Cómo tendría que haber estado esta mujer? Entonces Carlos le escucha 2 horas. Imagínate un médico que te escuche 2 horas, bárbaro. Qué genio fue él. Hizo una intervención psicoanalítica, hizo una intervención psicoterapéutica. Qué genio este médico. Y le dice, bueno, le escucha, bla, 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 y le cuenta la historia que había fallecido su esposo. A las 2 horas de escucharle le dice, ¿me permite checarle su presión? Los signos vitales estaban estables. ¿Qué tan importante es que también nos cuidemos hablándonos? Pero no con cualquier persona. Hablémonos con un especialista, con alguien que escucha estos temas de angustia, de miedo, de ira, de preocupación, de desagrados, estos que escuchan esas emociones que la ciencia desde hace 152 años se ha encargado de enfermarlas. Dice uno no se puede enojar. Claro que te puedes enojar, porque el enojo te está llevando directamente a opciones en la vida. No nos enojamos a lo güey. Ay, perdón. Nos enojamos porque realmente nos está diciendo el enojo, hey, Evelyn, ¿cuál es tu opción ante esto? ¿No? Nos angustiamos, ¿no? Que es muy parecida a la ansiedad. La angustia tiene que ver mucho con esas palabras que no han sido nombradas ante acontecimientos terribles que uno tiene.
¿no? Entonces la angustia ahí está de, hey, Evelyn, habla eso, ¿no? Y no necesitas un Ritalin, un antidepresivo, porque te calla lo que tienes que decir. No, la ansiedad solo es una manera de jalarnos al presente, así de, hey, no corras ahí, si vas a hacer tu posgrado, si te vas a casar, si va a pasar la pandemia, va a pasar, si la bubónica duró 18 años, el COVID puede durar unos 5, 6, 7 años, va a pasar. Dice Freud, todo es transitorio, va a pasar, nada es para siempre. Entonces la ansiedad es como, vengas para aquí, este es el presente, ¿qué tienes ahorita? Ah, pues tengo mi trabajo, tengo mi carrera, tengo salud, bueno, veamos sobre ello, ¿no? El ocio es la madre de toda la creatividad. Aparentemente no estás haciendo nada, pero internamente ya estás manipulando para crear algo. El desagrado te permite acercarte a tu manada. De repente los chicos, ustedes que son padres de familia o que son docentes, de repente la abuelita de Claudia, de Marcela y de Karina no se quieren juntar con la abuelita de Carlos, de Itzel, qué sé yo, y es como, no los juntes, no vamos a hacer dinámicas de, ay, sí, sobre la paz mundial, no, hagamos dinámicas de que es importante que cuando alguno no nos agrada, más vale mejor alejarnos porque el desagrado me dice, esta no es tu manada es la otra. Váyase usted en su manada, no importa si no te gustan los católicos, no importa si no te gustan los futbolistas, pero a ti te gusta la yoga, pues quédate ahí en tu manada. ¿Cuál es el problema? Respeta las diferencias. El desagrado es una invitación a empezar a respetar las diferencias, no es para que las ataques, pero siempre nos han hecho ver que las emociones son malas, que las emociones hay que vivirlas así y que son malas. No, creo que las emociones nos hablan, es una manera de poner palabra a lo que no estamos viendo ni escuchando. Y el miedo tiene que ver con que huyes o te devoran. No ser miedosos, no es el miedo para los cobardes, el miedo son para los valientes como Juan, quien va a buscar por valiente, el miedo es para los valientes que al mismo tiempo le permiten moverse ante una situación peligrosa. A los seres humanos es bien interesante. Yo durante mucho tiempo estuve como muy cerca de la criminología y me gustan mucho las cuestiones de asesinos seriales, etcétera, delincuencia organizada, y me daba cuenta que las personas que pudieron salvarse ante estos psicópatas o sociópatas, lo primero que se les alertaba era el miedo. Lo olían. Y estas mujeres, cuando fueron asesinadas, no sé, por Chikatilo, bueno, Chikatilo mató por los niños, Garavito por los niños, Bundy, todos ellos cuando hacen cuando empiezan a analizar el cuerpo, tenían muchas características que el miedo presenta, como la taquicardia, la elevación de la presión arterial. Cuando uno tiene un accidente y te metes un putazo, te paras porque es la adrenalina la que se te sube, y estos personajes, cada vez que estaban cerca de un asesino serial y de un sociópata, el miedo te alertaba. Cada vez que estás ante un peligro de una persona o de un tigre, etcétera, el miedo es el primero que te dice, corre, y hay que protegernos, ¿no? Me parece que es de vital importancia, ya como para ir cerrando, porque ya tengo consulta de clínica ahorita. Perdóname, Daniel, es que sí les dije este, que, que me tengo que retirar porque todavía me faltan otras consultas el día de hoy y termino bastante tarde, pero sí me gustaría que si escriben sus preguntas, sus comentarios, les prometo que a las 10 que termine las consultas, les escribo y les contesto. No quiero ser grosera en este sentido, pero me parece de vital importancia considerar 3 cosas importantes. Si este recorrido de la historia pandémica que les hice, que fue muy leve, hay mucho material y hay cosas muy interesantes, y me gustaría que las lean, están en los sitios web, ahora tenemos accesibilidad al conocimiento muy, muy bello, muy hermoso. Me parece que está entre línea, y se los dejo ahí arrojado. Yo no soy científica, yo soy clínica, pero me parece que está entre línea a ciertos animales donde el ser humano no se puede vincular. No lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dicen nuestros antepasados. Y número 2, si los judíos, los musulmanes y otras culturas cercanas donde pasaron esta peste no les pasó nada, y eran culturas que se cuidaban demasiado en limpieza, en alimentación, en ejercicio, pongamos el dedo en el renglón de decir, sí, creo que sí tenemos que hacer un recordatorio de esta historia pandémica, en el sentido de que hay que cuidarse a uno mismo. Y se los digo así, ¿no? La mente con la escritura, el alma con algunas religiones religiosas como el yoga, el tai chi, el budismo, cuidar realmente nuestra palabra, nuestro psiquismo con la psicoterapia, cuidarnos a través de la alimentación, cuidarnos a través, ya me estoy viendo como eso
esos libros de superación personal, pero no, créeme que esto me lo dijo los datos históricos de las pandemias. Entonces me parece que es importante subrayar eso. Número 2, no pelearnos con las emociones. Creo que las emociones son una puerta para dar entrada a todo un mundo de posibilidad de escucharnos. Ninguna es mala. Si ustedes me preguntan cuál es la más fea, yo diría que es la felicidad, porque se le parece mucho a la muerte y es muy fea cuando la sienten. Pero la ira, el ocio, la angustia, la ansiedad, el desagrado, el miedo son increíblemente maravillosas porque tienen una manera y un lenguaje encantador. Les sugiero, por favor, que vean la película Intensamente y recordar lo que decían los griegos. La única manera de que esta emoción salga un poquito de nosotros y está demasiado es viviéndola intensamente, ¿no? Y hay que saber en qué momentos parar, en qué saber momentos pausar con las emociones y mucho de eso nos va a dar un espacio terapéutico. Y número 3, creo que sí sería importante que nos reconozcamos con estas 3 preguntas que yo les hice, como por ejemplo el VIH-Sida, creo que nos llevó a eso. ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos enfermamos los seres humanos? Ahorita les puedo decir que las personas quien yo acompañé con estos estragos de la pandemia que los llevaron a la muerte, la mayoría de personas que fallecieron tenían que ir con algo a una enfermedad y que tenían los cuerpos dañados. Entonces, ¿cómo nos contagiamos cuando no nos cuidamos? ¿Cómo podemos prevenir cuidándonos y escuchándonos? ¿Y cómo podemos vivir ahora? Va a ser una tarea que vamos a construir todos. Porque si en las épocas antiguas dijeron nos pongamos ropas y usaban ropas y usaban las burcas en vez de cubrebocas, sino todo. Es decir, ¿cómo podemos vivir ahora con todo esto? Tenemos que crear redes en donde nos podamos escuchar los unos al otro y también encontrar como un punto clave para no seguir propagando todo esto. Acuérdense que la peste bubónica duró 18 años. La viruela tardó 14 años para encontrar una cura. Si nosotros estamos saliendo en los puentes, en las vacaciones, muchas gracias. Si nosotros podemos evitar ese tipo si podemos evitar ese tipo de contactos en estos momentos, lo hagamos. No, las pandemias no duran un año. Y nuestras fuentes bibliográficas de la historia pasada dicen por ahí, si quieres que no se repita el presente, tienes que conocer la historia. Daniel, Tapán y las personas que me acompañaron, maestros, docentes, colegas, les agradezco que estuvieran conmigo. Si tienen algún comentario o algo, lo dejan y les prometo que en la última consulta, cuando termine, hoy termino a las 10 de la noche, les contesto como de 10 a 11 más o menos. Muchas gracias, Daniel. Me retiro. Besos. Chao. Mi querida Evelyn, pues muchas gracias por darnos esta hora de charla, de plática, de poder conocer un poquito tu perspectiva de cómo se estaba viviendo a partir de tu lectura, ¿no? Me parece que la gente pues, se queda un poquito picado justamente con querer saber más, querer escuchar más, pero sabemos que pues también es importante darle la prioridad a la clínica, pues ahorita es muy importante que la gente sea escuchada, como bien lo dices. Entonces, pues bueno, nada más que agradecerte muchísimo esta hora. Yo me voy a quedar un ratito más con la gente, viene también otro invitado ahorita para poder contestar algunas preguntas, y entonces, pues ahí te encargo si lo puedes leer más adelantito en la nochecita, y la gente está muy interesada. También para poder contactarte, que la gente pueda contactarte, tus redes sociales o alguna forma, un correo por donde te puedan contactar. A mí siempre me gusta que me contacten mucho en lo personal, me gusta mucho el tú a tú. Mi teléfono es 442-236-3537. Y sí, a las 10 cuando termine mis consultas les contesto los mensajitos. Va, te agradezco mucho a ti, a Tapán y a todas las personas presentes por estar conmigo esta noche. Les mando un beso y disfruten a la siguiente persona. Chao. Ok, muchas gracias, mi estimada Evelyn. Nos estamos viendo pronto. Bye. Besitos, bye. Bueno, pues ahí tuvimos a nuestra queridísima Evelyn Constantino, pues agradeciéndole mucho el tiempo, ¿no? El tiempo que pudo estar con nosotros. Exactamente como bien lo decía ella, pues es bien importante ahorita darle prioridad a la gente que está solicitando consultas. Realmente los que nos dedicamos a este trabajo, pues vemos las complejidades de estos tiempos, justamente porque se nos está acomodando un poquito el trabajo.
Por ahí hice una invitación a un querido amigo también para que pudiera estar acá en esta segunda hora, que estuviera un ratito más conectado con nosotros y para poder ir contestando algunas de sus preguntas. Entonces voy a estar leyendo algunas de las cosas que están comentando, que están preguntando y pues bueno, a partir de también cierta experiencia y un poco del conocimiento del tema, pues les iremos dando también pues respuesta a partir de nuestra lectura y también pues Evelyn les contestará más tardecito justamente eh, cómo ha pasado todo esto, ¿no? Y cuáles son sus respuestas. Pues bueno, agradecerles también que nos pongan desde dónde nos ven, siempre es muy bonito ver de dónde están conectados, leer los mensajes, mi querida Natus, aquí de Toluca, muchas gracias por estar conectada, Aurora de Toluca también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Querétaro, muchas gracias. Si la preguntan aquí si va a estar guardado el live, sí va a estar guardado el live y lo vamos a subir a YouTube de Casa Lef también. Saludos a Hidalgo también. Por aquí nos pusieron Evelyn, soy tu fan, también nosotros somos su fan. ¿Qué más nos pusieron por aquí? Excelente intervención, Malu, de aquí de Toluca también. Saludos desde Oaxaca, muchas gracias a todos los de Oaxaca. Y se me olvidó agradecer al equipo del Instituto de Educación Estatal Pública de Oaxaca, el IEPO. Muchas gracias a la maestra Mariana también por hacer todas las diligencias para que esto sea posible y llegue esto a más personas. ¿Cuáles son los textos de Freud que preguntaba por aquí Olimpia? Si bien recuerdo, mi querida Olimpia, fueron 3 textos, fue ¿y por qué la guerra? Fue uno, el segundo texto fue Duelo y melancolía, y el tercer texto fue Transitoriedad de Freud. Entonces son esos 3 textos que mencionó Evelyn. Bueno, pues ya está por aquí nuestro segundo invitado, nuestro segundo querido invitado, el maestro Eber. Maestro Eber, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, eh, poder compartir espacios y en este caso agradeciendo también mucho la invitación. Siempre es muy bonito poder ahí compartir. Muchas gracias, maestro Eber. Maestro Eber está justamente a cargo de un programa de intervención psicológica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y bueno, pues a partir de esto, pues nos puede platicar un montón de cosas, cómo lo han estado viviendo y cómo se vive en la clínica, toda esta cuestión sobre el miedo, querido maestro Eber. Estamos platicando sobre el miedo como este segundo tema, esta segunda emoción o estado del que estamos platicando aquí en Estragos de la Pandemia. Y bueno, nos platicaba un poquito Evelyn esta parte, ¿no? Sobre la importancia del miedo, ¿no? Y como bien lo pudiste ver ahorita en la transmisión, la importancia de sentir miedo como este estado de alerta, nos decía, ¿no? Por aquí nos pusieron algunas preguntas y me encantaría pudiéramos pues platicar un poquito sobre ellas, ¿no? Claro. Por aquí, saludos desde Oaxaca. Bueno, más allá, ahorita que nos pongan las preguntas, también quisiera yo preguntarle, maestro Eber, ¿está usted de acuerdo a esta parte del miedo, cómo el miedo justamente nos va alertando, ¿no? Creo que esta cuestión pandémica, como estrago de la pandemia, el miedo es como un primer recurso, claro, y también, como bien lo decía Evelyn, y está para alertarnos, ¿no? Alertarnos y mantenernos como en cierto estado de precaución. Claro, sí se me escucha, ¿verdad? Ahí pensando un poquito en el miedo, me parecería, nos alerta, pero hay que ver cómo le hacemos caso, ¿no? Y justo a razón de lo que compartían, y ahora pensando en cómo ha habido cada vez más el buscar hacer algo con lo que uno va sintiendo, eh, a veces el miedo también tiene otras posibilidades, como de paralizarnos, ¿no? O sea, pensando un poco en que sí está esta opción de poder tomarlo como señal, aunque me parece que también pasa por un terreno ahí bastante interesante, en donde como tiene una dimensión más bien psíquica, el miedo puede hacer estirar esta parte psíquica hasta que se conecte con algo, pensaría en muchos casos, no siempre, pero del cuerpo, ¿no? O sea, entonces eh, eh, hay gente que puede pensar el miedo como algo a lo que ha estado acostumbrado y se hace la idea de ello, y no sé si hasta se normaliza, ¿no? Ahorita me estoy acordando mucho de los contextos
propios de México como país, en donde, pensando y siendo fiel un poquito a mis orígenes del norte del país, la gente se acostumbra a unas cosas que no sé si se termine de acostumbrar, pero el miedo va en función de ciertos fenómenos. Cuando llegan y comparten esas experiencias, que sabemos que hacia el norte del país, pues por mucho tiempo se ha manejado cierta cuestión, pues hacia cierta cuestión organizada, ¿no? Vamos a pensarlo así, lo pongo así de manera general. Y entonces la gente, de hecho me estoy acordando de un periodo en el cual pues habían ciertos mensajes de grupos delictivos que incluían los llamados mensajes de ese crimen, pensémoslo organizado, ¿no? Y que la gente después de cierto periodo, aunque tenía mucho miedo a salir, sobre todo hubo una etapa muy fuerte en Monterrey, ¿no? Lo sabemos, donde entran militares y demás, ¿no? O sea, la gente sí tiene miedo, pero también a la vez estas señales que pudieran ser dadas por este miedo, se empieza como a ver como una adaptación, pensaría yo, pero a la vez una inmovilidad, ¿no? Pues, ¿qué se hace con eso? Y no es que se pueda hacer mucho en términos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque apela a políticas, porque apela a gobiernos, incluso apela a muchas cosas, más allá de lo que la persona pueda dominar. Entonces, una persona que está sometida a una serie, voy a decirlo muy en términos aterrizados hacia lo palpable como estímulos, el cuerpo tiene una cuestión de adaptación donde su umbral lo lleva a tener ciertas, digamos, ciertas coordenadas, ¿sí? Pensando en este ejemplo, que también hay bastantes textos que podríamos ir pensando como también a lo que implican este tipo de señales. Eh, de pronto, no sé si se acostumbran o no, pero lo ubican al miedo como algo con lo cual no sé si hay que vivir, pero que lo ubican como en ese lugar de así es la cosa, ¿no? Pensando en ciertos niveles de tensión que actualmente desembocan en cuestiones como de ansiedad, ¿no? O sea, los llamados, no sé si bien o mal llamados, trastornos de ansiedad, ¿no? O sea, la situación con el miedo sería un indicador y lo importante de ese indicador es cómo atraviesa al sujeto para que el sujeto devenga en un efecto. Ajá. O sea, efecto de hacer algo con eso, efecto de generar algo que atempere el miedo en términos de angustia, ¿no? Ahora bien, diríamos que esto del miedo sí es adaptativo. Si uno deja de sentir miedo, y lo voy a poner en un ejemplo que a usted le va a gustar mucho, mi estimado Mister. Decía, yo le preguntaba, con esta cuestión del furor por conducir motocicleta, yo le preguntaba a alguien que ya llevaba mucho tiempo, le digo, oye, ¿y ya se te quitó el miedo por conducir una motocicleta? Le digo, no, eso no se me tiene que quitar, porque en el momento en el que se me quite, yo dejo de medir los riesgos y entonces efectivamente me puedo poner en mayor peligro del que ya implica conducir una motocicleta, ¿sí? O sea, el miedo puede ser ahora en esta como transición una suerte no solo de señal, sino de límite, ¿sí? O sea, que ya no solo es, pensémoslo más hacia la parte práctica, o sea, cuando uno siente miedo, hace o puede hacer una pausa. De hecho, es cuando el cuerpo mismo reporta una serie de sensaciones pensándose el miedo. Y me voy a otra metáfora que tiene que ver con El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, ¿verdad? En la última película, que es El Caballero de la Noche Asciende, Bruce es confinado a una cárcel, a una prisión, en donde la única manera de salir, si no es, ya digamos, siendo absuelto, ¿no? La única manera de escapar es justo por un túnel en donde solo hay ciertos escalones y donde todo el mundo el que lo intenta lo hace con una cuerda. Por si no alcanza a pescarse justo de esa última escalinata para salir de ahí, pues no muere. Entonces, para Bruce salir de ahí, eh, tiene un diálogo ahí interesante y no me extendería con esto, pero en ese diálogo es que yo ya lo intenté todo, ya me di cuenta que no quiero morir aquí.
Y entre más palabras, menos, es que tú has perdido lo que lo que te puede dar esa posibilidad de salir, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, ¿no? O sea, es que tú ya esperas todo lo que va a pasar y entonces el no tener miedo es justo lo que hace que no salgas de ahí. ¿Por qué? Porque el miedo va del lado de saltar sin cuerda, ¿no? Es una metáfora bastante interesante, o sea, es ese miedo de poder morir, porque ya no tiene una cuerda atada a la cintura, es lo que hace que pueda alcanzar ese escalón que necesita para salir de ahí. Antes no estaba eso que dispararía ese gran esfuerzo, incluso pensémoslo en términos humanos. O sea, el miedo es necesario. No sé si tanto del lado de lo natural, ¿no? Pensemos, porque hay mucho para poder decir sobre lo cultural y demás. Pero incluso a nivel especie, o sea, el miedo nos hace poder reaccionar ante una situación donde no se puede pensar mucho, ¿sí? Si una persona en la actualidad siente que está en peligro, puede llegar a tener reacciones que después no se puede explicar, de cómo lo hiciste, cómo te defendiste, cómo hiciste esto, cómo corriste, no sé. Y es ahí cuando operan ciertos mecanismos que podemos realmente, pues, asociar a esta cuestión del miedo. Me parece un tema bastante amplio porque es el miedo que se vive, el miedo que sí te pone en alerta, pero no solo psíquica, sino corporal real. O sea, es eso de que algo puede ser trastocado y entonces, de alguna manera, trascender a eso. Aquí estoy leyendo y voy a aprovechar un poquito esto que está surgiendo, cómo tomar el miedo como algo positivo y no como algo frustrante porque no se puede realizar tal acción. Y Es que viene, ahí y viene sumado con este otro comentario, maestro. Ujú, ujú. El miedo puede ser preventivo, sí, dependiendo del momento del sujeto. O sea, si es una situación inminente, podremos pensar que sí, pero va a venir este momento en el cual habría que hacer una pregunta de cómo atraviesan los miedos o el miedo a la persona. Por ejemplo, cuando se nos estuvo capacitando en una cuestión como de grupos de rescate, como con esta cuestión del sismo, por ahí de hace un par de años ya van, me parece que hacia este sería el cuarto año o tercero, fue en el 2017. Eh, Justo se veían tres posibilidades en términos, no sé si solo del miedo, pero sí de reacción. Entonces, está la posibilidad de correr, gritar y demás, está la posibilidad de, digamos, ver una salida y demás, o está la posibilidad de paralizarse. Y las tres tienen que ver con el miedo. O sea, conectando con esta otra pregunta de si es algo positivo, si en ese momento la persona no puede realizar tal acción, si el organismo, vamos al término más fundamental, puede mantenerse en vida, que ese sería el principio básico de toda existencia, eh, pues sí, si es algo positivo. Los efectos de lo que puede producir eso va a tener que ver, me parece, con un esquema de descarga. O sea, la persona experimenta el miedo, reacciona como puede o no reacciona, hay que ver qué pasa incluso a nivel, pensemos en lo fisiológico, cuando alguien tiene un susto y produce un grado importante de miedo, lo que le pasa después es ver qué hace incluso con las sustancias que se producen a ese nivel fisiológico, ¿sí? Por eso, cuando pensamos que hay algo que irrumpe y que algo del miedo puede operar, muchas veces incluso tiene que ver con la descarga inmediata del grito, de la mentada, o sea, del golpe. ¿Sí me explico? Porque regularmente cuando la persona contiene algo que está acompañado con el miedo, tiene efectos justo como pensemos, ¿no? Que acumula algo al respecto y que finalmente después va a tener, digamos, otros efectos. Regularmente son inmediatos, ¿no? O sea, pero el miedo me parece que tiene ese componente importante. Está acompañado de una serie de reacciones que sí están entre lo psíquico y lo somático. Es muy pulsional, ¿sí? O sea, y es muy particular, eh, digamos, el miedo en el ser humano, o sea, en el sujeto atravesado por el lenguaje, ¿sí? O sea, un Y, animal pasa de la agresividad y ya, ¿no? O la huida.
Yo le preguntaría, maestro, justamente como para ir dándole un cierre a esta parte de este capítulo 2 que sería el miedo. Eh, Vemos ahora en las redes un montón de imágenes de gente llenando las playas, las carreteras, los destinos vacacionales. ¿Será que el miedo se ha disuelto de esta cuestión pandémica? O sea, creo que justamente estamos en un momento sensible, ¿no? Pues es sensible en muchos sentidos y yo podría pensarlo como de manera muy clara a nivel social y a nivel individual, ¿no? O sea, y que hay una comunicación en esas dos variables, pero podemos incluir más. Pero pensando en esas dos para aterrizar, eh, tal vez hay gente que no ha pasado el miedo en realidad, ¿no? Y más bien la posibilidad de enfrentar el miedo es haciendo eso que se supone que te pone en riesgo, ¿sí? O sea, eh, un poquito al estilo Bruce Wayne de ese salto con cuerda. O sea, eh, que de alguna manera cierto tipo de actos me parece que entran dinámicas de colectivas donde, donde es mejor pensar que yo controlo eso que me podría pasar a que eso ejerza un control sobre mí, como lo es una pandemia, una situación atribuida a un agente patógeno que definitivamente lo tenemos que imaginar. De hecho, eso justo también entra en esta dimensión del miedo. O sea, disolverse no sé qué tanto. En algunos casos sí, o sea, en algunos casos pensaría que a nivel colectivo habrá grupos sociales que han trabajado por sus recursos, no porque porque ese grupo social vaya a alguna cuestión de terapia o alguna cuestión de análisis, no, sino por sus propios movimientos y recursos, genera formas de enfrentar eso sin exagerar las medidas de precaución, sin dejar de salir, justo en un punto medio, pero es muy complicado porque aquí es donde entra ese factor social que puede ejercer presión sobre los individuos, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo más claro. Ahora todo el mundo teme por su vida y por cómo ha vivido y lo que implica la muerte. Lo digo muy en general y esto tal vez en algún momento se pueda problematizar. Pero hay gente que ha vivido con la posibilidad y el miedo a morir toda su vida. O sea, que lo ha tenido marcado toda su vida, por el lugar en donde vive, por las condiciones en las que vive, por las situaciones sociales e incluso de seguridad en las que vive. Y entonces esto de la pandemia se vuelve algo así ¿de qué me estás hablando? Si yo he vivido siempre en eso, en la posibilidad de morir, en la posibilidad de que no sé si voy a volver a ver a mis seres queridos, y son los que más pensaría yo que se fueron señalados. Es bien sabido. Yo pensaría más como en términos populares de lo que la información nos llega que en términos reales estadísticos. O sea, regularmente las zonas en donde más se señala que no hay cuidados adecuados tienen que ver con sectores muy específicos de la población. Sectores en donde se les tilda de que no saben, de que no cuidan, de que como esos sectores que pudieran ser, digamos, relegados por la sociedad misma en general, ¿sí? Y entonces, pues, uno es difícil que se ponga en el lugar de esas posibilidades porque finalmente uno no ha vivido uno empieza a conocer el miedo y sus dimensiones ahora, actualmente, en una época donde el miedo para algunos es contagiarse de algo que no se ve, pero que viviría sus efectos, o sea, muy pulsional, como lo del inconsciente. O que en algún momento sus seres queridos tengan una situación por no haberse cuidado lo suficiente, ¿sí? Entonces, eso siempre o actualmente está llevando una línea muy delgada. Yo pensaría que a un año, justo se cumple en este puente que pasó, eh, de que se declaró esta cuestión del confinamiento y la pandemia, fue gradualmente, pero tal cual, sobre todo en el sector laboral y demás, ¿no? Este, y yo creo que ya llevamos como dos o tres olas de reestructuración y de cuestión psíquica, de qué onda con mis miedos. A la gente que traía como diferentes cuestiones asociadas a lo no atendido, a situaciones relacionadas al miedo, se disparó una sensación de peligro, se disparó una cuestión de, en términos clínicos, pensando un poco de estos efectos de ansiedad, ¿no? O sea,
algo de eso ya no pudo ser contenido porque anteriormente habían muchos anclajes que el mismo confinamiento también nos arroja. O sea, y las estadísticas ahí las podemos visitar porque sí, de acuerdo a expertos, yo pensaría que en algún momento este dato tiene mucho sentido, de abogados, ¿no? Que el índice de divorcios aumentó o de separaciones en el periodo de confinamiento, ¿no? O sea, y ahí también está operando un poco esta cuestión de la angustia y que puede tener estos caminos en el miedo. Aquí dice, ¿cómo ayudar a un paciente a salir de ese estado permanente de miedo ante lo traumático y postraumático? Pues yo pensaría que lo básico sería pensar en qué se puede escuchar de ese paciente. Y si uno puede y está capacitado, a ver, ¿por qué digo esto de está capacitado? Porque ahora más que nunca, el que se dedica a la clínica, a la escucha, a la terapia, psicoterapia, lo que ustedes quieran llamarle, exige un doble o triple esfuerzo de trabajo personal para poder escuchar eso que también para nada es ajeno, ¿sí? O sea, que de alguna manera, ahora, pensando, me llama mucho la atención que dice estado permanente de miedo. Pues ahí podríamos pensar un cuándo, ¿no? O sea, a partir de la pandemia, que de hecho tiene que ver con esta experiencia que Dani, tú compartes, como el estar escuchando y como estar como en esta cuestión de por qué solicita a alguien un proceso, por qué solicita a alguien un análisis, muchos se dispararon a partir de esta situación de la pandemia, ¿no? Pero es un Nachtraglish, ¿no? O sea, es algo que está teniendo efectos ahora, pero que de alguna manera con este escenario del confinamiento y de la pandemia se conectó con un evento anterior. Aquí menciona lo traumático y lo postraumático. Lo que pasa es que el trauma ya tendría que ver con una posible elaboración, no necesariamente consciente, pero algo que ya se registró y que quedó asentado. Socialmente me parecería que si vinculamos el trauma, sí con lo inconsciente, pero con el miedo, hay gente que ni siquiera ha tenido la posibilidad de que eso quede como huella y como trauma. O sea, tal vez sí de su historia, pero no del momento presente. Hay gente que hasta que ve que un ser querido lamentablemente es tocado por un contagio, por una cuestión de la situación actual, es entonces que de verdad dice, híjole, esto sí es real, híjole, esto sí puede o tiene, tiene que verse con cuidado, pero antes no lo veía así. O sea, no hay un trauma como tal, pensaría yo. O sea, hay una, o sea, y pensando en esta cadena que podríamos enlazar en los diferentes discursos de las personas, eh, también está encima esta cuestión de la inmediatez. O sea, muchas personas en realidad también por todo esto que permea globalmente desde hace mucho tiempo, también demanda algo en términos de que se le quite rápido, ¿no? O sea, de que le permita tal o hacer tal o cual cosa. Y eso va a depender, me parece, y como a razón de esto, que es la forma en cómo cada quien ha vivido ciertas situaciones. No es garantía de nada el haber tenido ciertas experiencias porque esta experiencia que estamos viviendo en términos de miedo puede poner en entredicho a cualquier sujeto, a cualquier persona, a cualquier paciente, ¿sí? Y ahí habría que ver también cómo están los propios recursos psíquicos, pues, de quien escucha. O sea, hay gente que, que constantemente se somete, no solo a una cuestión de que sea mucho tiempo el que escucha, sino que si escucha demasiado, o sea, que si son las experiencias constantes, dependiendo a lo que pueda referir el miedo, no es lo mismo escuchar a alguien que por el confinamiento se ha sentido nervioso, ansioso y demás, a alguien que dentro del confinamiento empezó a vivir más violencia o empezó a vivir ciertas situaciones o muchas pérdidas. Esta cuestión del duelo es bastante importante y que de alguna forma marca diferentes huellas en cada persona. Entonces, me parece también que tiene que ver con el título que nos convoca a pensar estas reflexiones. Un estrago no es algo suavecito, tiene que ver con un efecto, pero también tiene que ver con la conexión hacia una causa. Y cuando el estrago está operando, pues en realidad me parece que es lo que más cercano se puede vivir en relación a eso del estrago, pues el miedo, ¿no? O sea, y con todo lo que lo acompaña. Entonces yo pensaría un poquito más en estas cuestiones, como más hacia en qué momento estamos pensando al paciente
Y yo no sé si más bien en esta escucha tiene que ver con cómo acompañamos al paciente. Porque si el objetivo va a ser sacarlo de sus miedos, puede que eso nunca suceda. Pero lo que sí se puede hacer es acompañar y tener una posición ética al respecto, ¿sí? O sea, no estamos esperando de, yo lo acompaño en sus miedos y si se desborda, pues lo estoy acompañando. No. O sea, acompañar implica un acto también de que no solo va a ser escucho y por lo tanto ya, no, es cuál va a ser el lugar y la posición que podemos escuchar desde ese lugar, ¿no? Pensemos del terapeuta, del analista y demás, ¿no? Yo lo pensaría como más hacia, en ese sentido. Me parece excelente, mi estimado maestro Eber. Siempre tan puntual, siempre tan elocuente las puntualizaciones que nos da. Muchísimas gracias también por haber aceptado pues la invitación para poder ir cerrando justamente las preguntas de la gente. Pues por ahorita creo que son todas las preguntas que nos hicieron. Sabemos que más adelante tendremos un evento 2, ¿no? Y nos encantaría que nos pudieras acompañar también desde el inicio a este segunda vuelta de estragos de la pandemia 2. Justamente estos eventos pues serán para poder apoyar y poder acercarnos y hacer puente con la gente que nos ve de manera virtual. Pues bueno, también hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero pues agradecemos también muchísimo que puedas acompañarnos. Muchas gracias, maestro. Nuestro Muchas queridísimo gracias, Osvaldo. mister, nuestro queridísimo maestro Eber. Un Eh, gusto. la próxima semana tenemos la clase o el encuentro número 3 con Natasha Carreras desde Puebla con el tema de la tristeza, ¿no? Entonces ya pasamos el tema de la decepción con Ali, que te manda saludos también. Por aquí anda el querido Ali. El día de hoy Un fue abrazo. el tema del miedo con Evelyn y con el maestro Eber. Y la próxima semana tenemos el tercer tema, que es la tristeza, con la maestra Natasha. Entonces, por aquí nos pone Joan, maestro Eber, siempre un placer escucharlo. Muchas gracias, qué gusto. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Subiremos el video a YouTube, ya les pasaremos la liga. Muchas gracias. El viernes, no olviden que tenemos nuestro congreso de el libro del psicoanálisis y séptimo arte. El boleto de entrada esto es un libro nuevo que estamos sacando, le llamamos Link Books. El maestro Eber pues ya tuvo el favor de poderlo checar y bueno, conocer un poquito de la tecnología que estamos metiendo. Justamente hemos metido códigos QR dentro del libro en los cuales ustedes pueden escanearlos y uno de los códigos que trae el libro es el boleto de entrada al congreso del próximo viernes. Entonces, si no lo tienen todavía, adquiéranlos, estamos a tiempo todavía de poder hacerles llegar su libro, que es el boleto de entrada al congreso. Más de 30 ponentes de diferentes partes del mundo, España, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú y México. Vamos a estar ahí trabajando el día viernes desde las 11 de la mañana, viernes y sábado, 19 y 20 de marzo. Maestro Eber, esperemos verlo por allá también. Sí, con gusto, muchas gracias y pues de verdad que, como dirían en el argot popular, se va a poner muy bueno, ¿verdad? Claro que sí, mi querido maestro Eber. Pues bueno, Saludos de Telma, muchas gracias, ahí vi el saludo. un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar en este segundo encuentro. Nos vemos la próxima semana. Martes, el día de mañana con Andrés. También tenemos programa con Andrés el día de mañana. El Andresito, ¿cómo no? Y la maestra Chipatli. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Que estén muy bien, maestro Eber. Un Un abrazo. gusto. Que estén bien. Abrazo, muchas gracias.